Esta semana que pasó me vino un pensamiento y le consulté a Dios por este tema. Y el pensamiento que me vino fue una pregunta y le pregunté por qué logramos algunas cosas que nos proponemos y otras cosas no. Y solo me dijo una palabra. Él me dijo determinación. Determinación. Entonces, cuando esta palabra me vino, pensé entender de qué se trataba. Pero no obstante, siempre que viene algo de parte de Dios, trato de, en este tiempo en el que estamos viviendo, de volver a definirlo con los lentes del nuevo pacto y entender qué es lo que Él quería hablarme a través de esta palabra. La determinación, según el diccionario que usted puede tener en su casa, habla de una acción de acordar o de decidir sobre un tema o una cosa. La determinación es un valor ante los peligros o dificultades. La determinación es una decisión firme, tomada. Cuando en octubre del año pasado el Señor empezó a tratar conmigo en el tema del orden, y cuando comencé con este proceso el 1 de enero a determinarme a poner el templo de Dios en orden, que es mi cuerpo, no fue un deseo. De hecho, que a mi carne le gusta saborear muchas cosas y disfrutar mucho de la comida. Pero no fue tampoco un pensamiento. En ese momento el Señor me llevó a ver que yo establecí un límite. Tomé una decisión, puse el límite y eso me hizo determinar un cambio de acción para empezar a trabajar sobre aquello que me estaba gobernando. Y vino un pasaje de la Biblia en el cual he meditado mucho este tiempo y le animo a que pueda buscarlo allí en Job capítulo 22, 28. Job capítulo 22, verso 28. Y se la voy a leer en varias versiones para que usted vea que hay una palabra que es un común denominador. Dice Job 22, 28, decidirás una cosa y se te cumplirá, y en tus caminos resplandecerá la luz. La Reina Valera establece y dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Prosperarás, en la Nueva Traducción Viviente dice, prosperarás en todo lo que decidas hacer y la luz brillará delante de ti en el camino. Cuando nos volvemos a estos pasajes vemos tres palabras que son un común denominador. Número uno es decidir una cosa. Cuando decido una cosa y pongo manos a la obra sobre eso, dice la palabra se te cumplirá. La de la Reina Valera habla de una determinación y esta es la palabra que el Señor me había colocado. Y después en la Traducción Viviente me coloca prosperarás en todo lo que decidas hacer. La palabra determinar viene del hebreo gazar, que en la raíz primaria de la palabra, escuche porque es muy, muy interesante lo que se suelta de este lugar. Habla de cortar o arrancar, habla de excluir, habla de decidir, habla de apartar, habla de arrebatar, habla de cortar, habla de destruir, habla de determinar, habla de excluir, habla de hurtar, muerto soy, habla de partir, de quitar, habla una sentencia, ser cortado, ser quitado. Es muy
fuerte la imagen de la palabra determinación cuando entro en la etimología de la palabra. No es simplemente determinarme como algo que yo quisiera hacer. La palabra me da la idea, y me da figurativamente la idea para llevarla a una concreción, de que algo es arrancado de un sistema. Se habla de salir de una realidad para entrar en otra realidad. Cuando yo me determiné a salir de un estado físico para entrar en otro estado físico. Me determino, y tiene que ver esto con el mensaje que quiero participarte hoy. Te quiero hablar de la determinación en el orden de Dios. Quiero hablarte de lo que Dios viene hablando en este tiempo de restauración, de orden, de determinarnos a hacer las cosas. Porque en medio de esto que estamos soltando, voy testeando cómo estamos. Los pastores estamos viendo, algunos de los obreros van viendo, algunos discipuladores van viendo cómo estás con el orden. Y algunos dicen, la verdad que espectacular todas las prédicas, pero no, algunas no logro bajarlas. Algunos no logro concretarlas, no lo puedo llevar a la verdad de mi vida, no puedo manifestarla. Por esto venía esta carga cuando hablaba con Dios y le decía, Señor, ¿por qué algunas cosas las logramos y otras no? Y Él me dijo, la determinación es fundamental a la hora de ordenar. Nadie ordena si no se determina a ordenar. Nadie cambia una realidad si primero no se determina o primero entiende que esa realidad debe ser transformada. Por eso, cuando hablo de cortar, de sacar, de arrancar de una realidad para entrar en otra realidad, hablo de lo intangible a lo tangible. Hablo de la idea a la concreción, de la palabra a la encarnación de la misma. Le estoy dando una fuerza de la sombra y figura a la imagen y a la semejanza. De lo primero a lo segundo, de la ley a la gracia, de no estar en esa cruz a simplemente pasar por ella, de estar en esa cruz, a transitar el camino que hay después de ella, del viejo hombre al nuevo hombre, de la vieja naturaleza a la nueva naturaleza. Está fuera de discusión que la determinación es parte del carácter de Cristo. Jesús, al caminar por la tierra, era un hombre determinado porque tenía claridad a qué era lo que Él fue enviado, por qué fue enviado. La revelación de aquello que Dios te dio, de aquello que Dios te pide que concretes, de aquello para lo cual fuiste creado, de aquello de lo que fuiste hablado, que siempre hablamos desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. La revelación es algo que Dios no nos pide. Sin embargo, que muchos de nosotros buscamos. ¿Por qué? Porque la revelación no depende del hombre. La revelación es un velo que Dios corre. Lo que Dios sí nos pide a nosotros es que cuando la revelación llega a nuestra vida, que nosotros podamos manifestar esa revelación. Dios pide de nosotros que manifestemos la revelación y la creación está buscando y está esperando la manifestación de los hijos. No espera que 2 o 3 doctos se pongan a bajar diseños del cielo. Lo que ellos están esperando es que concreten algo para que el cielo verdaderamente inunde la tierra de una manera visible. Por eso, de lo intangible a lo tangible, de la palabra a la encarnación de esa palabra. Y para que la manifestación no quede solo en hermosas palabras de prédica filosófica o como dice Pablo, no he venido delante de ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría. Debo hacerme la pregunta, ¿cómo bajo la revelación? ¿Cómo bajo esto a mi realidad? ¿Cómo puedo concretarlo en mi vida? ¿Cómo esto puede modificar mi hogar? ¿Cómo esto cambia mi economía? ¿Cómo esto? Pero no porque sea mi economía, mi casa. No. Porque si no, otra vez, vamos al río de Dios, nos mojamos un poquito, nos refrescamos y volvemos a nuestras casas. Vamos, buscamos un poco del agua de Dios y nos llevamos a nuestras casas. Y lo que Dios nos está pidiendo es que nosotros habitemos en el río de su presencia. Él no quiere que volvamos a ningún lado. Él quiere que estemos con Él.
Y nosotros estamos con Él en el lugar donde Él ha decidido que nosotros estemos. Por eso, la diferencia que marca la diferencia es la constancia. La diferencia que marca la diferencia es la constancia, el ser perseverantes. Pablo, escribiendo a los hebreos, les dice que para recibir lo que les fue prometido tienen que estar determinados. A los Gálatas le habla y les dice: no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo van a cosechar. Esto es, si no desmayan, o sea, esto es si son perseverantes. Por eso Hebreos 6:11 dice: deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando el mismo ímpetu, la misma fuerza, hasta que se realice aquello de lo cual te fue prometido. Lo que me permite que yo sea constante es la determinación a hacerlo. Es entrar en ese lugar, porque la determinación activa la gracia sobre mi vida. Y aquello que no alcanzo por mi carne, aquello que no alcanzo por mi fuerza, aquello que no alcanzo y que derrapo y caigo, su gracia que actúa poderosamente en mí me hace alcanzar, porque esto es la gracia, poder alcanzar aquello que no podíamos alcanzar. Aquello que por mi fuerza yo no podría, o que muchas veces intenté y que no lo logré. Pedro estuvo toda la noche tirando las redes en el mar. Tuvo la determinación de hacerlo, por eso también quiero hacer esta salvedad. Tuvo la determinación de hacerlo toda la noche, pero sin frutos. No se trata de que tampoco seas alguien enceguecido que te hayas determinado algo y hasta que no lo hagas porque quizás la presencia de Dios no está ahí. Por eso lo que acciona que tenga recompensa Pedro, la determinación. Por eso decimos que la determinación sin gracia es estéril. No producirá el fruto para lo cual fue dada. Cuando vuelve esa noche, la gracia le dijo: boga mar adentro. ¿Se recuerda? Boga mar adentro. Y ahí sus redes, dice la palabra, que no dieron abasto. Por eso, escuche, cada palabra que soltamos cada domingo está concatenada con la que sigue, aunque nos parezca que son mensajes diferentes. El guardar silencio no fue una moda de 2 domingos. El guardar silencio no tenía que ver con tenerle temor a los vecinos de que se vinieran a quejar. El guardar silencio fue lo que Dios nos habló para que nos callemos y Él pudiera hablar. Y que Él nos soltara y nos diga: boga mar adentro. Y que nosotros estemos determinados en la palabra que Él soltó sobre nuestra vida y no en la ilusión que nosotros tenemos de nosotros mismos o de nuestros propios planes. Por eso te quiero decir algo: la determinación no depende de las emociones. La determinación no depende de tus esfuerzos. La determinación declara: muerto soy. La determinación dice: yo no puedo. Pablo dice: por favor, les encargo esto. Muestren la misma solicitud o empeño hasta la realización final. Lo que va a marcar la diferencia en tu vida es la perseverancia sobre eso que Dios te habló. Por eso lo primero que tendremos que descubrir será lo que Dios habla. No podemos ser determinados en algo que no sabemos si Dios habló. Y esto nos lleva un tiempo de silencio, y esto nos lleva un tiempo de escucha, y esto nos lleva un tiempo de intimidad con el Señor para escuchar. Y una vez que escuchamos, estar determinados a que esto pueda cumplimentarse en nuestra vida. Porque no solo contás con tu fuerza, no es solo tu carácter
Es Él actuando poderosamente en tu vida. Constante. Esta palabra constancia, la mayoría de las personas no logran esto en su vida y comienzan en un nivel elevado de compromiso, pero después se relajan, después aflojan. No es que abandonan, pero sí disminuyen su nivel de entrega y esto hace que no puedan marcar una verdadera diferencia. Algunos dicen que sería mejor que abandonaran, porque si abandonaran estarían dispuestos para otra cosa. Así como no hay nada más dañino que tomar una decisión y no ponerle fecha, así como no hay nada más dañino que tomar una decisión y no ponerle fecha. ¿Por qué? Porque tomar una decisión a vos te tranquiliza, a vos te seda. Es un sedante a tu conciencia. Decidí esto. ¿Y cuándo lo llevas adelante? Bueno, no sé, pero ahora lo decidí. Antes no lo había decidido, ahora lo decidí. Esta casa se va a hacer el altar familiar. Ya está decidido. No se habla más. ¿A partir de cuándo? Bueno, ya vamos a ver cuándo nos podemos juntar. Pero te calmó la conciencia de lo que Dios te estaba pidiendo. En esta casa se comienza a... lo que venga a tu cabeza, lo que Dios te esté pidiendo. Lo que Él esté pidiendo en la decisión. Pero si no lo haces nunca, esa decisión carece de determinación. El problema es que en una decisión solamente te quedás tranquilo porque lo decidiste. Ya está, pastor, vamos a hacer el altar. Ya está, lo decidimos como familia. De la misma manera sucede con esto. Porque por lo menos el que abandona está disponible. Pero la persona que no mantiene el ritmo de entrega, aquello a lo que Dios le está llamando, sigue ocupando y ocupado sin estar liberando el puesto y sin estar liberado él mismo para accionar sobre otra cosa. Por eso la inconstancia genera demoras y obstruye la obra del reino para vos, para tu familia, para tu trabajo. La inconstancia nos demora en el fruto que debemos recibir. Y el apóstol dice que este es el deseo. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. La pereza entra en juego por causa de la constancia, o sea, la inconstancia genera pereza. Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. No te canses de hacer el bien. No te canses. Para alcanzar lo prometido, lo que está diciendo, la determinación es la herramienta espiritual más poderosa que puede ocurrir. Para alcanzar aquello que te fue prometido, no por un hombre, sino por Dios, la determinación juega un papel fundamental a nivel espiritual. Mire lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. Cuando hay falta de determinación en la vida de la persona, no habrá constancia y no llegará a cumplir el propósito con el cual fue encomendado. Por eso, para llevar adelante la tarea, se necesitan componentes básicos, se necesita de la pasión, si quieren notar, se necesita de la pasión para llegar, se necesita de la dirección, y que éstas dejen actuar a la gracia de Cristo en nosotros. Dice la palabra que cuando Jesús crecía en gracia y en verdad, es porque está demostrando que la gracia no es algo estático. La gracia no es un paquete encerrado que se te entregó.
La gracia, dijimos y determinamos hace un tiempo, por causa de lo que Dios nos mostró, que la gracia es la vida de Dios dada a su Hijo y su Hijo dado a nosotros para que la vida del Padre nos habite. La gracia es la vida del Padre estando en nosotros para alcanzar aquellas cosas que nosotros no podíamos alcanzar y soportar aquellas cosas que no podíamos soportar. Cuando Jesús crecía en gracia y verdad es porque justamente era esto, no es algo estático. La gracia es la vida de Dios en nuestras vidas a través de la vida de su Hijo. Por eso la determinación crece cuando sometes tu carne en oración. ¿Cómo crezco en determinación? Cuando sometes tu carne en oración. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en Getsemaní cuando se encontró tentado? Les dicen, velen y oren porque la verdad el espíritu está dispuesto, mas la carne es velad y orad. Y hasta que Jesús en el Getsemaní no tuvo la victoria de poder vencer esa tentación, Él no dejó de orar. Volvió 3 veces, no es que tuvo un periodo largo. Entró, salió, vuelve a buscar a sus compañeros. O sea, escuche. Aún Jesús quiso confiar en personas para que pudieran pasar ese trago amargo. Por eso, Padre, si puedes pasar de mí esta copa, pero si no, que sea tu voluntad. Nunca pongas en las personas aquello que Dios te está pidiendo, porque el que tiene que hacer crecer tu determinación es el Señor a través de la gracia que Él estableció. Es injusto pedirle a personas que te ayuden a determinar. Lo que pasa es que a mí nadie me ayudó. Cada uno tiene demasiado construyendo su vida, ¿o no? Aquellos que han llegado, aquellos que hemos llegado a algo, nos damos vueltas para volver a ayudar a los demás. Pero no podés hacer responsable a otro de aquello que no te has determinado aún. Por eso la confrontación es parte de lo que Dios nos está mostrando en este tiempo. Para ayudarnos a crecer aquellas cosas que no queríamos ver, aquellas cosas que negamos, aquellas cosas que dejamos solapadas durante muchos años. Vamos a decir, pero yo hace tiempo que no tengo problema. Claro, porque las guardaste. Y ahora que tenés que empezar a accionar con ellas, vuelven a reflotar de la misma manera que estaban hace 4, 5, 10 o 20 años atrás. Porque no trataste con ellas. Por eso Apocalipsis dice, vuélvete y fíjate dónde te desviaste y volvé a ese momento. El problema es que nosotros, si esto fuera una línea de avance, nosotros en este punto nos desviamos, nosotros quisiéramos desviarnos por acá y seguimos avanzando. Cuando el Señor dice volvete, nosotros queremos volver el camino a la altura del desvío que tenemos nosotros ahora. Pero Él dice volvete hasta este punto y volvé a comenzar las obras en el amor que te habían sido dadas. Hebreos, Pablo habla muy claro y dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Se está hablando de Jesús. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Hasta cuándo? Ay, pastor, yo no puedo. ¿Y qué te va? No sé, pero no quiero. No se trata de querer o no querer. La determinación no depende de tus emociones, no puede depender de la fuerza que estás teniendo. Por eso Hebreos 12:4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo con el pecado. Podemos crecer en gracia o podemos elegir no hacerlo. La pregunta que viene con esta afirmación es ¿cómo se crece en gracia? Por eso la respuesta a esto es la gracia, la vida que puede expresarse a través de nuestra obediencia. O sea, la gracia va adquiriendo y va creciendo a medida que nosotros vamos siendo obedientes a la palabra de lo que Dios nos habló. No de lo que a mí me place, sino de lo que vemos hacer a nuestro Padre. La pasión tiene que ver con el llamado, con lo que Dios te reveló. Es aquello que te da la motivación para alcanzar en la vida. No es la fuerza, es la motivación. Ahora, cuando vos sos consciente del resultado final a lo cual fuiste llamado, lo que es fundamental
Por eso a la hora de concentrarse y de centrarse y no ¿sabe? Nosotros, yo quiero compartir esto, porque el Señor me vuelve a hablar, y se lo hablo a los pastores porque lo hablé. Nosotros convocamos a una feria de las naciones, ¿sí? Ahora para el 24. Algunos tuvimos temor de que dijéramos algo y después no lo cumpliéramos, ¿no? Y eso nos dio cosa. Pero en esta semana el Señor me dijo, esto está siendo una distracción que ustedes mismos colocaron a algo que yo estoy haciendo con ustedes. Y no es que sea malo, ¿se entiende? No es que sea malo la Feria de las Naciones. Pero créanme, porque el Señor me lo vuelve a hablar en esto ahora. No hace un rato, ahora, mientras le estoy predicando. Yo le animo y le pido perdón si alguno se había ilusionado mucho con esta Feria de las Naciones. Y tomo esto, la autoridad con los pastores, porque habíamos acordado algo hace 4 días atrás, el jueves, en volviendo a casa, pues lo hablamos y lo rehablamos. Y el jueves dijimos, no, vamos a hacerlo porque dijimos, y que la gente después nos diga que nosotros hacemos algo y que después que decimos algo y que no lo hacemos. Y yo dije, y me vino también palabra a través de una pastora y me dice, pastor, pero si Dios dijo que no, ¿por qué queremos agradar a la gente o queremos agradar a Dios? Entonces yo quiero decirle algo, mire, y se lo digo ahora que no tiene nada que ver, tiene que ver con esto, pero no vamos a hacer la Feria de las Naciones. No vamos a distraer ni tiempo, ni esfuerzo de la gente, ni dinero de la gente. No lo vamos a hacer. Se lo informo. Tomo esta autoridad en muy pocas veces, en muy contadas veces, no consulto en esto a los pastores, pero permítamelo hacer en este momento. Así que quiero decirle, el viernes va a ser feriado, usted no va a tener acá. Y no es porque no querramos tener una actividad. Porque después están los otros, de día, pues no vamos a hacer nada. No. Es porque no queremos distraernos de esto que Dios nos está hablando. La estructuración que la iglesia está tomando, y no por nosotros, sino por parte de Dios, una estructura orgánica. Estamos entendiendo que nos está tomando todo el tiempo y todo en oración. Lo que estamos construyendo nos está tomando todo en economía. Por eso le informo fehacientemente que este viernes 24 no hay Feria de las Naciones. Queda claro, no va a venir el viernes y me va a decir, pastor, estoy en la feria. Me va a hacer sentir re mal y le voy a decir, no sé, el de las pulgas, vaya al mercado las pulgas, algo, no. Pero no lo tome como algo que nos somos direccionados, y si desde la cabeza esto no ocurre, hay veces que pasa. Pablo disponía a ir a un lugar y el Espíritu le dice, ahora no vas a ir para allá, vas a ir a Listra. Me fue impedido por el Espíritu. Yo siento eso. No porque lo sienta de, ay, ahora lo... No. Me vuelve esto ahora. Por eso, volvemos a esto. Cuando sos consciente del resultado final, que lo que hago es fundamental, por eso a la hora de centrarse es necesario que el entendimiento de esto surja sobre nosotros. Cuando alguien va a hacer algo, necesita entendimiento de lo que está haciendo, porque si no puede llegar a desviarse del propósito por el cual lo está haciendo. No trabajan para llegar. Escuchen, no trabajan para llegar. Trabajan conscientes de que ellos son un eslabón en el proceso para llegar. O sea, no es que yo mismo voy a llegar al lugar donde Dios me habló. A Abraham le habló una palabra, sin embargo no llegó. A Moisés le habló una palabra, sin embargo no le llegó. Por eso en el libro de Hebreos dice, aquellos que pudieron guardar la fe, como viendo al invisible, como viendo aquello que no se habían concretado, sin que se les cumpla la promesa a la cual se les había hecho. ¿Está entendiendo? O sea, comenzaron a caminar PCA con una mente de graduado, con una mente de ya nivelada, terminada, no una mente de estudiante, siempre viendo, no, una mente de graduado, pudiendo manifestar aquello que le había dado. Va a hacer que nuestra pasión se mantenga intacta. Por eso la dirección que estás tomando en todas las cosas de tu vida, con las que hacemos, tiene que ver con lo que hacemos en lo cotidiano.
con lo que hacemos en nuestra vida. Sin la dirección, sin la determinación del lugar donde tengo que llevar, se le da lugar a la distracción o a la dispersión. Saber dónde tengo que apuntar me permite decir, esto no. Me permite arrancarme de no sabes la posibilidad que nos salió. El otro día lo experimentamos ahí con el Ministerio de Música también. No sabés la oportunidad que se nos da de comprar esto a mitad de precio. Y uno saltó y dice, sí, pero lo vamos a comprar, pero lo vamos a guardar. Y nos distrae de lo que estamos haciendo. Muy bien, dije yo. Están enfocados. Por eso hoy en día hay personas que están en tantas cosas y sin embargo no se sienten realizadas en ninguna. Las personas que llegan a cumplir los objetivos son personas que están concentradas en lo que se han determinado. Pregunta que vos quizás te haces, ay, yo no sé por qué, pastor, esto lo quiero cambiar hace rato y no lo puedo. Te pregunto, ¿estás determinado a cambiar eso? Y una vez que te determinaste, te concentraste en cambiar eso, sos el mejor en ver cómo lo tenés que producir el cambio. Te has informado, te has puesto a orar, has pedido de la gracia. Por eso la dirección tiene que ver con el accionar que llevas adelante, concretamente, que deja de lado toda ambigüedad. Por eso la Biblia dice que todo hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El Señor empieza a barrer con todo, nos lleva a un lugar extremo. Si sos inconstante en uno, sos inconstante en todos. Por eso la dirección te aporta claridad con los objetivos que tenemos como congregación, como familia y como individuo. Por eso vuelvo a preguntarte hoy, 19 de marzo, llegando ya a fines de abril, el mes que viene, ¿qué cosas te determinaste a principio de año cuando llamamos a toda la congregación a colocarse en orden? La dirección te sirve para marchar, la determinación te sirve para marchar. Y no solamente declarar lo que procurás alcanzar. Yo declaro, ¿cuántas veces vio eso? Yo declaro que esa camioneta es mía, pastor, es mía. ¿Y qué estás haciendo para eso? Primero, ¿será que eso te lo pidió el Señor o un deseo de tu corazón? ¿Será que pedís y no recibís porque pedís mal? ¿Porque pedís para tus deleites? Pero pastor, ¿que el Señor no quiere que yo tenga una camioneta? No sé, pero capaz que antes de una camioneta te conviene una casa. Antes de esto, digo, hay prioridades que el Señor establece y antes que la casa te conviene que pagues las deudas en el almacén o que no esté colgado de la luz. La determinación nos lleva por el sentido, por el lado correcto y en el tiempo correcto de lo que queremos alcanzar. No alcanza con tener potencia. Yo veo un potencial en vos, pibe, la verdad. ¿Sabes lo que significa un potencial? Algo que está potencialmente en tu vida, o tenés potencial de, es un poder dormido. Esa es la determinación, ese es el significado. Potencial es un poder adormecido, no está manifestándose. Yo tengo, pastor, a mí me vino un profeta de y me dijo que yo tengo un potencial en apostolar impresionante. Ajá. Y no, solamente para que sepa que soy potencialmente apóstol. Querido, hasta que la semilla no cae en tierra y muere, no da fruto. Por lo tanto, para que esa potencia se pueda manifestar es necesario que vos mueras. Y en ese proceso es donde nosotros entra esta determinación. Ahora, el gran desafío nuestro es tener la misma solicitud, la misma determinación hasta el fin de aquello que hayamos pedido para que todo lo que Dios nos habló se complete. Por eso, amado, la determinación de seguir te permite superar la prueba y esto produce luz en tu andar. La determinación te permite superar la prueba y cuando avanzás, la luz de Cristo. Este es el pasaje que leímos al principio.
comenzá, avanzá, determinate, confrontate, animate a ver qué cosas no están bien en tu vida. Pedile a Dios que te muestre. Y vas a ver en el día a día el poder de la gracia actuando a través de la determinación. Porque la determinación tiene recompensa. Mire lo que dice Lucas capítulo 22, 24. Por favor, busque allí. Lucas capítulo 22, verso 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros. Si no sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. Mas yo estoy entre ustedes como el que sirve. Sí, para el mundo el que se sienta es mayor. Pero quiero decirles que no tomamos nosotros las cosas del mundo, sino que no es así para ustedes. No, pero sí tiene, eso era antes. No es ahora tampoco. Por eso dice el 28, pero vosotros sois, escuchen, pero vosotros sois los que habéis permanecido en mis pruebas. Ustedes son los que permanecieron conmigo en mis pruebas. Yo, pues, les asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Escucha. Dios no te está queriendo ofrecer un reino de esta tierra. Lo que te está diciendo es, va a venir el diablo a ofrecerte lo mismo que me ofreció a mí. Pero nuestro reino no es de este lugar. Mi reino es de otro lugar. Los reyes quieren enseñorearse de estas naciones, pero nosotros hemos venido a servir. Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. ¿De qué reino está hablando? Él es el reino. Cuando tú vengas en tu reino, es Él. Él es el reino, Él es la plenitud de todo, Él es la plenitud de todas las cosas. Pero yo me pregunto y me preguntaba, porque no puedo dejar de ver todo lo que Dios nos ha dado. No puedo dejar de ver todo aquello que Dios nos ha revelado. Y no solamente acá, no somos el pupo del mundo para nada. Lo que Dios nos da en Argentina. Usted sale a otras naciones y no tienen lo que Dios nos ha entregado aquí. Hablábamos con Lucio en la semana en Inglaterra, en España, primeras potencias o potencias mundiales, como usted quiera llamarlo, no han recibido lo que Dios nos ha entregado en este lugar. Por eso Pablo también veía esto y hablaba de determinación y hablaba de ser coherentes con aquella luz que habían recibido. Por eso, hoy después de tanta luz, nos detengamos un momento y veamos si nuestra forma de vivir está de acorde a eso. O sea, esto se llama coherencia. Esto se llama coherencia. Efesios capítulo 4, verso 1. Después de que el apóstol Pablo viene descargando una montaña de información, después de que habla de los misterios, habla del plan eterno del Padre, habla de la paternidad de Dios, habla del espíritu de sabiduría, de revelación, habla de nuestro lugar frente a los principados y poderes espirituales, habla de un amor que excede todo conocimiento, Él que puede hacer todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Mire lo que dice ahora. Efesios 4.1, después de que habla todas estas cosas, Él está soltando esta palabra. Yo, pues, preso en el Señor. Yo me determiné a estar preso. Esto es una determinación, ¿eh? Esto es una postura, esto es una dirección espiritual donde Pablo se ha dado a conocer. Yo, pues, preso en el Señor,
os ruego, mire, después de todo esto, Pablo termina rogando. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuiste llamado. Lo que Pablo está diciendo es, amado, todos los que se les reveló, lo único que les pido, que anden de acuerdo a esta manera. Le pido que sean coherentes. Le pido que sean íntegros, que no hablen de la boca para afuera un nuevo idioma de lo que se les revela. Le pido que sus acciones manifiesten la obra que Dios ha hecho en ustedes. Escuche, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. No venga a quejarse del hermano. Si usted tiene algo en contra de su hermano, ¿qué dice la palabra? Vaya y arréglelo. Y si no, llame un testigo, pero vaya y arréglelo. No vocifere detrás. Gracias a Dios no estoy hablando esto por una cuestión de que ocurra, o por lo menos que me he enterado. Pero sí quiero soltar esto. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Con toda la luz que se nos dio. Y viendo que la determinación te determinarás una cosa y andarás y se concretará aquello en lo que te determinás y vas a prosperar en todo lo que te determinaste y voy a hacer que la luz vaya sobre los caminos que andás. ¿Está entendiendo? Después de todo esto que hemos recibido, es importante que nosotros aprendamos a distinguir lo que es luz de lo que no es luz. Ahora hay algo tremendo. Una vez que la luz entró en nosotros, por causa de los ojos, por causa de la revelación, por causa de nuestros sentidos, también dice la palabra que a nivel natural de nuestros ojos sale luz. Creo que hay veces que uno dice, tiene un brillito especial en los ojos. Tiene un brillito especial. Escuche, el ojo es un órgano fundamental de la vista de todos nosotros los seres vivos. No produce luz propia, sino que el ojo es receptor de la luz que tiene. Lo que vemos con nuestros ojos es en realidad el reflejo de la luz sobre los objetos. Por eso una imagen en televisor HD, por ejemplo, es mucho más nítida que la que nosotros podríamos ver en vivo. ¿Por qué? Porque el TV irradia una luz. Y en gran cantidad. Mire lo que dice Mateo 6, 22 y 23. Tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa que es la oscuridad. Pablo nos lleva a confrontarnos y decir, bueno, después de todo esto, les ruego que anden conforme al llamado que les he dado. Que sean coherentes, que se determinen en esta situación. Si bien es cierto que Jesús en este pasaje se refiere a un contexto de riqueza, también dejó en claro un misterio como lo es el del ojo y su función en el cuerpo. Esto quiere decir que un ojo lleno de luz no solo es receptor de ella, sino que se vuelve una lámpara, algo que irradia luz. Por eso aquellos que están llenos de vida van a poder. Cuando Jesús dice, antes de ir a sacarle la paja en el ojo ajeno, ¿por qué primero no te quitas la viga? No está diciendo que no tenés que ir al otro, No. Lo que está diciendo es, primero, sacate lo que no te permite entrar a la luz, para que cuando veas al otro, no lo veas con tus lentes, no los veas con tu luz, no los veas con tu condimento, velo a través de la luz de Cristo, a través de los ojos de Cristo. Por eso en las Escrituras encontramos una estrecha relación entre el ojo y la visión y el entendimiento. Y Pablo habla de los ojos de nuestro entendimiento en 2 de Corintios, por favor, verso 3, 12 y 18. Ya que esa luz es nuestra esperanza, dice verso 12, ya que esa es nuestra esperanza, hablamos abiertamente, verso 13 de 2 de Corintios capítulo 3.
Nosotros no somos como Moisés. Él se tapaba la cara con un velo para que los israelitas no se fijaran en el final de aquello que estaba destinado a desaparecer. El pueblo tenía la mente cerrada e incluso hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, los cubre el mismo velo. Todavía tienen ese velo, ya que es solo por medio de Cristo cómo puede ser retirado. Aún hoy, cuando leen la ley de Moisés, tienen un velo sobre su corazón. Y cuando alguno vuelve al Señor, el velo es retirado. En este caso, el Señor significa el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Con la cara descubierta, todos nos quedamos mirando fijamente la gloria del Señor. Y así somos transformados en su imagen cada vez con más gloria. Este cambio viene del Señor, es decir, del Espíritu. La determinación y aquello que nos determinemos a hacer va a ser en aquello que vamos a tener luz. Pero primero tiene que haber una determinación. Yo te animo tan solo por un momento que otra vez vuelvas a cerrar tus ojos y hagas silencio. Yo quizás te esboce algunas palabras, pero quisiera preguntarte, ¿cuáles son las cosas que el Señor te ha hablado en este tiempo? ¿Qué te ha pedido el Señor? ¿Has escuchado al Señor? Porque si no es tiempo de guardar mucho silencio. Pero el silencio no adormece. El silencio no te apoca. El silencio no te para. El silencio es una condición de vida en la cual solamente queremos escucharlo a Él. ¿Sobre qué estás trabajando en tu vida hoy? ¿Qué área de tu vida está siendo confrontada por el Espíritu de Dios hoy? ¿Qué área hoy de tu vida está frente a ese espejo que es Cristo y todavía no se refleja su imagen sobre tu vida? Te determinarás a sí mismo en una cosa, en una, aquella que más te está ocasionando problemas, aquella que más te hace estar desalineado con la voluntad del Padre. ¿Qué es? Porque quizás tengas muchas alineadas, pero aquel que permanece, aquel que se determina y está conectado a la vida, dice la palabra que aún así será podado. Así que no te quedes en paz con eso. Y le pregunta, ¿qué estás haciendo con eso? Estoy en pecado. ¿Y? No, que reconozco que estoy en pecado. ¿Y? Pedí perdón. ¿Y? ¿Estás haciendo algo para abandonarlo, para correr lejos de Él? No me vengas con que te sentís mal. No sabe lo mal que me siento por estar haciendo esto. Sentirse mal no sirve, porque eso es condena, es culpa. Dios no vino a condenar. La luz que Dios te vino a dar sobre el pecado que estás cometiendo, o sobre aquello que no está alineado a Dios, a su propósito, no te tiene que dar culpa. Te tiene que despertar del sueño en el cual te encontrás y te tiene que activar para ver qué es lo que vas a hacer para modificar esa realidad. Cueste lo que cueste. Pero esto no es una obligación que podemos llevar desde la iglesia y ponernos nosotros como justicieros. Jesús le dijo al joven rico, verdaderamente querés la vida eterna, anda y vende todo lo que tenés. Y él no pudo. Sin embargo, Jesús no le condenó.
No condenemos aquello que Jesús no nos ha mandado a condenar. Sí nos habla de juzgar y tener entendimiento, pero eso será otro tiempo de madurez también en nosotros como cuerpo. La pregunta hoy es, ¿con qué te vas a determinar? Y presentarlo a Dios en esta hora. ¿Con qué te vas a determinar? ¿Es tu carácter? ¿Es tu mal humor? ¿Es tu ira? ¿Es tu sobrepeso? ¿Es tus finanzas con deudas hacia todos los lugares? ¿Es tu pereza? ¿Es tu indiferencia hacia la palabra? ¿Es mirarte el Dios vientre? ¿Mirarte a vos mismo y ver que vos te reproduzcas y vos te sientas bien y que Dios esté en favor tuyo? ¿En qué te vas a determinar? ¿En qué vas a cambiar? Y este cambio no viene simplemente porque, ya me determiné. No, va a ser la gracia de Dios actuando, gobernando sobre ese área. Pero, por favor, no mires 80 cosas. Es que hay tantas cosas, pastor, en mí. Eso es otra mentira del enemigo. Y esa mentira hace que no nos confrontemos con una cosa te determinarás. Una. No podemos más de una. Y eso vamos a trabajar. Y cuando veamos, no solamente que la logramos, porque no es el hecho de lograr cambiar el proceso que vivimos en medio de esa situación. Ese mismo proceso nos va a ayudar a cambiar todas las demás áreas, porque vamos a ver que en el día a día sí se puede, en Cristo. Por eso lo que Pablo hablaba, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no era una expresión de deseo para llegar a algún lugar. Pablo hablaba, todo lo puedo en Cristo, porque era la experiencia de su vida, de haber estado en cárcel, de haber sido apedreado, de haber sido perseguido, de haber sido mutilado. Pablo podía hablar esto no desde el deseo. Pablo hablaba esto desde la vivencia cotidiana. ¿Cómo me gustaría entrar en las casas y empezar a ver una lista de cosas determinadas? Yo voy a cambiar esto. Yo me determino hoy a no pasar un día sin estar con el Señor. Qué bueno sabría. Yo me determino hoy a no pasar un día sin haber visto cómo servir a un hermano, porque eso es servir a Dios. Yo me determino hoy a pelear contra este pecado de pornografía. Me determino a pelear hoy, me determino en el Espíritu de Dios a vencer la manipulación. Me determino hoy. No que mis hijos no quieren, no, me determino hoy, de que a partir de hoy mismo, en la tarde, comienzo un altar en mi casa. No es una promesa, hoy lo hago y mañana lo hago. Y no va a ser si tengo fuerza, si tengo ganas, va a ser en el Espíritu. Es hoy. Y va a ser hoy. Y lo hago hoy, pese a quien sea, pero me cayó gente, invítala al altar. Por algo vino. No en tus fuerzas, sino con el denuedo que Dios te está dando. No en tus fuerzas, porque cuando acciones la gracia se activa. Cuando acciones esa gracia va a llegar, y aquello que no pudiste hacer vas a ver cómo lo lograste y vas a poder decir al finalizar la prueba victoriosa: todo lo puedo en Cristo. Y va a dejar de ser la expresión de deseo de la iglesia, este mantra que se usa para ver si llegamos a tal lugar, y va a empezar a ser la afirmación de vida de las iglesias. Nosotros no hablamos esto como deseo de llegar, nosotros hablamos esto como experiencia de vida. Lo tenés allí, a medida que lo tengas, por favor, a medida que tengas esta cuestión en la que te has determinado, te animo a ponerte de pie en la medida que hayas buscado algo con qué trabajar en tu propia vida. Te animo a que te pongas de pie. Pablo le escribe a Efesios 4 palabras
en las cuales tenemos que ser y no hacer. ¿Se entiende? Pablo no le manda a hacer, sino que Pablo les escribe esto de ser. Ser. Le dice, sean humildes, sean mansos, sean tolerantes y sean pacientes. Lo que Pablo está haciendo es, les da una advertencia a no seguir profundizando en los misterios de Dios sin comprobar cuál es la vida práctica que están llevando. Deja de ser un consumista, un consumidor de palabras espirituales para empezar a vivir aquello que Dios te reveló. Y allí donde estás, entregale primeramente esta carga, decirle, Señor, yo muchos años he querido ir en contra de esto. Toda la noche he estado pescando. Si escuchaste lo que Dios te habló, Él te va a decir, boga mar adentro. Boga mar adentro. Entregáselo a Dios hoy, ahora determinante.